Queridos hermanitos, sean bienvenidos a esta nueva reunión en la que vamos a estar reflexionando acerca del tema 3 de nuestro libro de los Hechos. Estamos en el tema 3, cuyo tema es el Espíritu Santo protagonista de una iglesia en movimiento. Vamos a continuar con la segunda parte, la cual comprende desde la página 36 a la 38, donde empieza con el tema Evaluemos desde el Evangelio. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, en esta hermosa noche te damos gracias por permitirnos reunirnos, Padre bendito. Te suplicamos que nos alumbres a la luz del Espíritu Santo para aprender cada vez más, Padre bendito, y poder poner a tu servicio esos dones que tú, Padre bendito, nos das a través del Espíritu Santo. Danos la fuerza para ser esos testigos fieles tuyos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a cada uno en nuestras oraciones, Padre bendito, para que cada día tengamos esa perseverancia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, quiero hacerles la cordial invitación para que escuchemos la alabanza. Oh Señor, envía tu Espíritu. Nosotros les estamos enviando el link a través de acá de nuestra página de YouTube. Nos invitamos a nuestro canal de YouTube, Pastoral Catequesis de BGT, y en Facebook, Catequesis de BGT. Les pedimos por favor que se suscriban, que nos den like y que compartan para que muchas personas más, muchos hermanos más, conozcan y aprendan más de lo que es este libro, Hechos de los Apóstoles, en este camino sinodal. Dios los bendiga. Mis queridos hermanos, continuamos con nuestro tema número 3, en la página número 36, evaluemos desde el Evangelio. El Espíritu Santo sana la esclerosis eclesial. Vamos a ir a la página número 10 de nuestro libro, en el numeral número 14, donde nos da el significado de la palabra esclerosis. Dice: endurecimiento patológico de un órgano o tejido, embotamiento o rigidez de una facultad anímica. Pero también tenemos otro que dice: falta de evolución y adaptación de un grupo de personas a una situación. Si nos damos cuenta, mis hermanos, en nuestra iglesia pasa mucho eso, ¿verdad? Que nos volvemos rígidos, que también no evolucionamos, nos quedamos en nuestras comunidades y no salimos a dar más, ¿verdad? Lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, lo que nos pide el Espíritu Santo, lo que nos pide Dios. Entonces vamos a proseguir y vamos a leer el texto. Dice: el texto de Hechos de los Apóstoles que acabamos de compartir nos recuerda que en la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que celebraban los judíos a los 50 días de la Pascua, se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, animados por el cobijo y la oración de María, en cumplimiento de las profecías antiguas y las palabras de Jesús, que había prometido esa presencia del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, en esta fecha que celebraban los judíos, estaban reunidos los apóstoles con varias mujeres
Y como nos recalca acá, también con María, la Madre de Jesús. Ella siempre estuvo acompañándonos, al igual que nos acompaña a nosotros. Pero lo más importante fue que ellos estaban siempre en oración. Y es lo que necesitamos en nuestras comunidades, en nuestros sectores, en nuestra parroquia. Pedir al Espíritu Santo para que tengamos esa valentía, como sucedió ese día con cada uno de los apóstoles, que perdieron el miedo, ese miedo que habían tenido por la muerte de su pastor, ¿verdad? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él durante 40 días después los acompañó para demostrarles que estaba vivo y que no los iba a dejar solos, dejándoles el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos pedir cada vez que oramos, mis hermanos, ya sea individualmente, en mi casa, cuando yo despierto, o en comunidad, cuando vamos a nuestras reuniones y vamos a nuestra parroquia. Vamos a seguir leyendo el segundo párrafo, donde dice: gracias a esta acción del Espíritu Santo, los apóstoles perdieron el temor y encabezados por Pedro, comenzaron con valentía el anuncio de la resurrección del que había sido crucificado. A nivel pastoral, el Espíritu Santo los llena y les da valentía para ser testigos del amor de Dios. Con palabras del Papa Francisco, el Espíritu Santo crea en los discípulos un corazón nuevo. Creo que es lo que debemos de tener en cuenta también, que con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, vamos a tener ese corazón nuevo, sin miedo, ese corazón nuevo con valentía, para poder llevar el mensaje de Dios, de esa resurrección que nuestro Señor Jesucristo tuvo después de haber sido crucificado. Ese Espíritu Santo, que es el que nos va a mover a cada uno de nosotros para llevar el mensaje a los más necesitados, y para llevar ese Espíritu también a cada una de esas personas que lo necesitan, ya sea a la gente que está en la calle, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros propios hermanos de comunidad, que muchas veces nos hace falta ese Espíritu Santo para llevar ese mensaje. Hermanitos, en el numeral 5 tenemos el subtema la manifestación del Espíritu. El relato presenta la venida del Espíritu Santo con 3 elementos: el viento, las lenguas de fuego y la presencia del Espíritu. Se trata de 3 elementos por medio de los cuales se había manifestado en el Antiguo Testamento. Y nos refiere a la cita de Éxodo capítulo 20, versículo 1, pero hay que seguir leyendo otros versículos más. Ahí nos habla en el momento en que Dios le entrega a Moisés los mandamientos y las manifestaciones que tiene Dios para hacerse presente es el temblor de la montaña, el viento, el fuego. Entonces, estas son las manifestaciones también que tiene el Espíritu Santo. Y dice, el viento representa la presencia del Espíritu que viene de Dios. Es el aliento divino que crea y renueva la faz de la tierra. Quisiera leer la cita de Juan, capítulo 5, versículo del 5 al 8, donde Jesús está hablando con Nicodemo. Y Jesús le dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí nos está refiriendo Jesús de que el Espíritu Santo es como el viento. Cuando el viento es muy huracanado, se va llevando todo aquello que no tiene cimiento.
Igualmente nos hace reflexionar que es importante que nosotros tengamos una fe cimentada. El Espíritu Santo va a ir llevándose todo aquello que nosotros le entreguemos a Jesús, todo aquello que nosotros queremos renunciar de pecado, y el Espíritu Santo nos va a ir limpiando. Y dice que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Recordemos la cita de Génesis, capítulo 3, versículo 19, donde Dios le da la sentencia a Adán y le dice que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, no estamos hablando solamente de que renueve todo lo que Dios ha creado, sino también centrémonos en nosotros mismos. Nosotros hemos sido hechos a semejanza de Dios, pero también nos dice el Señor que hemos sido hechos del polvo, porque somos débiles, somos frágiles, y lo que nos ha dado vida es el Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que la presencia del Espíritu Santo en nosotros va a irnos dando vida, y la vida de Dios se llama gracia. Continuamos con la lectura y dice: la lengua de fuego contempla la idea de la presencia divina. Moisés oye la voz del Señor que le hablaba desde la zarza ardiente. Éxodo 3, del 1 al 20. Pero el fuego indica la capacidad de Dios para transformar al individuo que ha sido elegido. Por ejemplo, Isaías es transformado en profeta solo después que la brasa de fuego tomada del altar tocó sus labios. Así, por medio del Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego, los discípulos han sido transformados en testigos valientes, apóstoles, decididos, capaces de hablar diversas lenguas y hacer comprensible el mensaje de Dios al mundo. Cuando se nos menciona al profeta Isaías, se está refiriendo a la cita de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Pero vamos a enfocarnos en el 7, donde dice que la brasa que tomó el ángel para tocar los labios de Isaías, porque Isaías dijo: ay de mí cuando vio la gloria de Dios, soy un hombre pecador, de labios impuros. El ángel toma la brasa, se la pone en sus labios y dice que lo purifica y sus pecados quedan perdonados. Esa es la función también del Espíritu Santo. Es fuego purificador, así como el oro, cuando está en su forma natural, está contaminado por otros minerales, pero cuando es pasado por el fuego, queda en realidad la verdadera riqueza del oro puro. Así, el Espíritu Santo es ese fuego que nos viene a purificar, nos quita todo pecado, para que nosotros, ya llenos del Espíritu Santo, podamos dar los frutos que Dios quiere que demos para la gloria de su nombre. Y por último dice: el objetivo no es que hablen en lenguas. El don de las lenguas significa que les da la capacidad de hablar de Dios de una forma nueva. Entonces, aquí nos está diciendo claramente de que cuando se habla de lenguas de fuego, se está refiriendo a la manera que nosotros debemos de llevar el Evangelio a las personas según las circunstancias que están viviendo. Unos viven pobreza material, otros pobreza espiritual, otros necesitan ser comprendidos, ser amados, necesitan salir de sus áreas de pecado, y es dependiendo de la situación que está viviendo cada persona, así debemos ir encarnando el Evangelio. Y por último, cuando se nos habla de las lenguas de fuego, de hablar del don de lenguas de fuego, muchas sectas piensan de que si una persona no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo, y eso no es así.
¿verdad? Las lenguas de fuego sobre cada persona en el Pentecostés fue porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. No es una gran llama que a todos los abrazó, sino que dice que cada lengua de fuego se fue poniendo sobre cada persona, porque todos tenemos una forma de vivir de la cual Dios quiere sanarnos, llenarnos de su Espíritu Santo y poder llamarnos al servicio. Y por último dicen, el objetivo no es que se hablen en lenguas de fuego, el objetivo es hablar de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 6, nos habla de las lenguas de fuego y del don de fuego. El don del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Y lo vamos a leer así, rápidamente. Y dice la palabra del Señor: busquen el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo a la profecía. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, pero movido por el Espíritu, habla de misterios. Quien profetiza habla a hombres, edificando, exhortando y animando. Quien habla una lengua desconocida se edifica a sí mismo. Y luego nos dice, al igual ustedes, ya que aspiran a dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Por tanto, quien habla una lengua desconocida, pida el don de interpretarla, porque si rezo en lengua desconocida, mi espíritu reza, pero mi mente no saca ningún provecho. Si bendices a Dios solamente con tu espíritu, ¿cómo responderá a tu acción de gracias la persona sencilla y no preparada, si no sabe lo que dices? Cuando estamos hablando de esto, quiero compartirles de que en el don de lenguas hay lo que se llama la glosolalia. La glosolalia es lo que sucedió en el Pentecostés, según nos lo habla la cita de Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles empezaron a predicar en distintas lenguas y todos lo comprendían. Y aparte está lo que es la xenoglosia. La xenoglosia es cuando una persona está hablando en un idioma que no conoce, pero las personas que lo están escuchando, aunque hablen distintos idiomas, pueden comprender lo que esta persona está hablando. En el caso de la xenoglosia, también se manifiesta en los momentos de los exorcismos, cuando las personas que están poseídas hablan en lenguas muertas, pero por supuesto están injuriando, están hablando contra Dios. Entonces es importante tener este conocimiento, porque también nos dice la Iglesia Católica que cuando hablamos en el don de lenguas se hace de dos maneras. Y nos lo dice, por ejemplo, en la cita de Hechos 10, versículo 46, donde nos menciona que cuando las personas se bautizaron en la casa de Cornelio, empezaron a hablar en lenguas, pero era para glorificar a Dios. Y también está el otro caso en Hechos 19, versículo 6, donde el don de lenguas es para profetizar. Y como estamos viendo aquí en la cita de 1 Corintios capítulo 14, nos dice de que cuando estamos en una asamblea y alguien empieza a hablar en lenguas, es importante que haya alguien que sepa interpretar. Si no hay alguien que sepa interpretarlo, lo mejor es que no se hable en lenguas, en el don de lenguas. Porque bien nos lo dice aquí, que cuando alguien está hablando,
Se está edificando a sí mismo, pero no a la asamblea. Y por eso dice, ¿de qué sirve si las demás personas no lo saben comprender? Dice, si bendices a Dios solamente con tu espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias la persona sencilla y no preparada si no sabe lo que dices? Tú das gracias bellamente, pero el otro no sacó provecho. Yo, gracias a Dios, hablo lenguas desconocidas más que todos ustedes, pero en una asamblea para instruir a los demás, prefiero decir 5 palabras inteligibles a pronunciar 10.000 desconocidas. De suerte que las lenguas desconocidas son señal para los no creyentes, no para los creyentes, mientras que la profecía es señal para los creyentes y no para los que no creen. Entonces, según la enseñanza de San Pablo, nos dice de que no debemos solamente aspirar al don de lenguas, sino que el mejor es el don de profecía, porque allí vamos a anunciarle la palabra del Señor a cada persona de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Mis estimados hermanos, continuando con la catequesis, nos vamos a ir al numeral 6 de la página número 36. Ahí vamos a encontrar el tema, la novedad del Espíritu, crea un pueblo nuevo. El Espíritu, desde la diversidad, crea la unidad, reúne la armonía y la comprensión. El mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad, y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y unido a la Iglesia universal. Es la misma acción del Paráclito. Dijo el Papa Francisco, el que en primer lugar, con imaginación e imprevisibilidad, crea la diversidad en todas las épocas. En efecto, hace que florezcan carismas nuevos y variados. Y al mismo tiempo, agregó el pontífice, es el mismo Espíritu quien realiza la unidad. Junta, reúne, recompone la armonía, de tal manera que se dé la unidad verdadera. Bien, mis hermanos, aquí en esta primera parte vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 4. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, en este pasaje el Señor nos invita a que tengamos más unidad, que seamos más humildes en el caminar del Señor, porque tenemos el vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí que está el verdadero ejemplo que nosotros podemos tener, que a pesar que es el Salvador del mundo, que vino para salvarnos, que vino para que tengamos vida eterna, y aún así Él mostró mucha humildad ante la humanidad. Por eso es la invitación
que la palabra de Dios nos hace en este momento, mis hermanos, que tratemos la manera, entre más nosotros sabemos de la palabra de Dios, más humildes debemos de ser. Pues también nos invita a que seamos más unidos, dice acá. La palabra diversidad pues significa que no debemos de hacer diferencia entre culturas, razas y diferentes idiomas que también podemos encontrar nosotros en cualquier país. También subrayó el Papa, es bueno que nos ayudemos a evitar dos tentaciones frecuentes. La primera es buscar la diversidad sin unidad, y la segunda es la de buscar la unidad sin diversidad. Por ello, nuestra oración al Espíritu consiste entonces en pedir la gracia de aceptar su unidad, de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidias que envenenan, y pedir un corazón que sienta la iglesia. Y mis hermanos, pues aquí el Señor nos está invitando a que se acaben ya esas murmuraciones que siempre hay en los grupos de la iglesia. Muchas veces nosotros decimos que ya tenemos 15, 20, 25 años de estar en la iglesia, pero siempre seguimos hablando del hermano. Eso no, mis hermanos. Cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, todo eso se acabó. Porque dice acá que las murmuraciones siembran mucha cizaña y envidias y envenenan el corazón. ¿Sí? Debemos de pedir nosotros un corazón que sienta la iglesia, dice. Que verdaderamente nosotros sintamos el amor de Cristo para poderlo transmitir a los demás, mis hermanos. Muchas veces nosotros llegamos con el hermano, pero ni nos saludamos, mucho menos darle un abrazo fraterno, un abrazo que el hermano se sienta acogido en la comunidad. Seguidamente dice acá, nuestra oración al Espíritu Santo consiste entonces en pedir la gracia de aceptar su unidad. Una mirada que abraza y ama, más allá de las preferencias personales, a su iglesia, nuestra iglesia. De trabajar por la unidad entre todos, de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidias que envenenan. Porque ser hombres y mujeres de la iglesia significa ser hombres y mujeres de comunión. Significa también pedir un corazón que sienta la iglesia, la casa acogedora y abierta, en la que se comparte la iglesia multiforme del Espíritu Santo. Pues aquí nos vuelve a recalcar, mis hermanos, que dejémonos de murmuraciones, porque todo eso siembra cizaña, envidia, y nos envenena el alma sobre todo. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, porque a la iglesia se va para compartir el amor con los demás, no para ir a crear divisiones. Por eso la invitación, mis queridos hermanos, es de que oremos mucho para que nosotros seamos buenos líderes en este caminar del Señor. Mis hermanos, continuando con el tema del día de hoy, nos vamos a ir a la página número 37 para hablar de las actividades grupales. Nos preguntamos ante la esclerosis actual, humana y también a veces pastoral, y nos hacen una pregunta: ¿cuáles son los 3 compromisos más urgentes de nuestra parroquia como medicamento para la salud de nuestra pastoral?
Mis hermanos, pues acá nosotros podemos poner lo que es la vida sacramental, caminar juntos y acompañamiento. Primero el acompañamiento, porque es de la manera en que nosotros vamos a encontrar, a ser más solidarios con los hermanos. ¿Cuántos hermanos se han alejado ya de las comunidades? ¿Y será que nosotros los estamos buscando, mis hermanos? ¿Será que les estamos dando ese acompañamiento que ellos necesitan? Tenemos que visitarlos porque muchas veces quizás ni les preguntamos si tienen sus sacramentos. Por eso debemos de revisar bien que ellos tengan una vida sacramental. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vamos a poder caminar de la mano con ellos, vamos a poder caminar juntos, como lo dice acá nuestro libro de la sinodalidad. También dice acá que estamos atendiendo la periferia que de nuestra parroquia, decanato y vicario eligieron en el tiempo de escucha para dar respuesta a sus exigencias humanas y espirituales. Pues aquí también nos están haciendo la invitación, mis hermanos, a que nosotros no nos quedemos estancados solamente en nuestro sector comunitario, no solamente donde tenemos nuestras comunidades. Nosotros tenemos que salir, como dicen, de nuestro sector para poder ir a buscar más hermanos a otro lado, para poder ir a evangelizar, porque hay mucha gente que está afuera de nuestro sector, que está deseando que le llevemos una palabra de aliento de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Nos acomodamos mucho, mis hermanos, y el Señor nos está haciendo el llamado hoy para que salgamos a evangelizar más allá de nuestro territorio, más allá de nuestro sector, porque probablemente aquí en nuestro sector ya vemos bastantes hermanos que los hemos pasado visitando, que los hemos pasado evangelizando, pero también alrededor nuestro hay muchas personas necesitadas del amor de Cristo. Hermanos, siguiendo con nuestra catequesis, nos trasladamos a la página 38, donde nos toca hacer la evaluación. Y aquí nos hace una pregunta: ¿descubro en mí, en mi familia, en mi grupo y parroquia, la novedad del Espíritu en sus signos de viento y fuego, fuerza, valentía, sabiduría, comunión y salida misionera? Que me interesó mucho, dice la novedad. ¿Qué es novedad? Según la Real Academia Española, dice que novedad, del latín novitas, es la calidad de nuevo, cosa que no existía, no se usaba o no se conocía. Y no podemos decir que el Espíritu Santo no existía, porque desde el Génesis ya existía el Espíritu Santo. Y nos dice que no se usaba o no se conocía. Y en este punto me quiero detener: no se conocía. ¿Cuántos de nosotros, estando en comunidades, bautizados, hemos ido a nuestro retiro, pero lamentablemente no conocemos a profundidad el Espíritu Santo? Y si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo podemos pretender nosotros que se descubra en nuestra familia, en nuestro grupo, en la parroquia?
¿Cómo puede ser eso? No se puede, no podemos dar lo que no tenemos. Y no es que no tengamos al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ya Jesús lo dijo, les voy a enviar al Paráclito y les conviene que yo me vaya. Y Él les hará recordar lo que yo les he enseñado. El Espíritu está en nosotros. Pero hay una condición. Nosotros tenemos que activar al Espíritu Santo. Y no es que Él sea un espíritu dormido. Él está trabajando todos los días. Pero nosotros tenemos la obligación, hermanos, de poner en práctica las actitudes o nuestros valores o nuestros dones que nos da el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un carisma y es muy importante que lo descubramos. Aquí dice con valentía, si hemos descubierto ese con valentía, tenemos ese deseo de predicar la palabra del Señor, y a veces creemos que predicar es ponerse uno ante una gran multitud, y no es eso. Predicar es con mi testimonio, esa valentía de demostrar que Cristo vive en mí. Y también nos habla de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, el único que nos puede dar la sabiduría es el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos hacer las cosas espirituales a nuestra manera, y no es así, hermanos. Estamos llenos de nosotros mismos, llenos de conocimiento, llenos de tantas cosas, y por qué no decirlo, llenos a veces de soberbia. Y lo que nosotros nos tiene que activar y trabajar el Espíritu Santo. Para que dejemos trabajar al Espíritu Santo, tenemos que tener humildad. Hermanitos, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido concluir este tema 3 en 2 partes, pero hemos aprendido bastante. Quiero invitarles a que hagamos la oración que está al reverso de nuestro folleto, y los que tengan esta oración que han dado en el sínodo, pues es la misma que está en esta parte de atrás del libro, podemos hacerla. Y vamos a hacerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir